Caso del chino Anthrax. Descubre el impactante final del chino Anthrax. El narcotráfico en México ha sido una problemática arraigada en la historia del país, con repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. Desde principios del siglo XX, diversas organizaciones criminales han surgido y evolucionado aprovechando la ubicación estratégica de México como puente entre productores de drogas en Sudamérica y consumidores en Estados Unidos y otros países. Este contexto ha catapultado a los carteles de drogas como el Cartel de Sinaloa a una relevancia significativa en el escenario del crimen organizado. El Cartel de Sinaloa, liderado por figuras emblemáticas como Ismael "El Mayo" Zambada, ha sido uno de los carteles más poderosos y prominentes en la historia del narcotráfico mexicano. La influencia de este cartel se ha extendido a lo largo y ancho del país, marcando territorios, estableciendo alianzas estratégicas y enfrentándose a otras organizaciones por el control del lucrativo negocio de las drogas ilícitas. Este contexto histórico y la importancia de los carteles como el de Sinaloa y sus líderes como el Mayo Zambada son aspectos cruciales para comprender la complejidad y las implicaciones del narcotráfico en México. Invitamos a nuestros suscriptores a profundizar en este tema, explorando los eventos, personajes y consecuencias que han moldeado la realidad del crimen organizado en el país. Suscríbete para acceder a más contenido que aborda estas temáticas de manera detallada y contextualizada, permitiendo una visión más amplia y enriquecedora de esta problemática social y económica. José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el chino Anthrax, nació en Culiacán, Sinaloa, en junio del año 1983, en medio de un entorno marcado por la influencia y la opulencia dentro de la sociedad sinaloense. Su familia, los Arechiga, disfrutaban de una posición económica acomodada y un estatus respetable en la comunidad. Su padre desempeñaba un cargo en el gobierno local, mientras que su madre tenía una destacada posición en el ámbito académico. Esta situación proporcionó a José Rodrigo un acceso privilegiado a recursos y oportunidades, lo que le permitió una educación adecuada y una vida en un sector exclusivo de Culiacán. La casa donde creció estaba situada junto a la de la familia Zambada, en particular la de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes más prominentes del Cartel de Sinaloa. Esta cercanía geográfica allanó el camino para una relación cercana entre los Arechiga y los Zambada. Desde su infancia, José Rodrigo estableció vínculos afectivos con Vicente Ismael y Serafín Zambada, hijos del Mayo Zambada. Asistían juntos a la escuela, compartían juegos y participaban en eventos sociales. Esta relación se fortaleció a lo largo de los años, convirtiéndose en una amistad sólida y duradera. Si bien es difícil determinar hasta qué punto los Zambada influenciaron el camino posterior de José Rodrigo en el mundo del narcotráfico, es innegable que la proximidad con una de las familias más poderosas y respetadas en el bajo mundo del crimen organizado tuvo un impacto en su trayectoria. A medida que crecía, José Rodrigo se encontraba en un entorno donde el tráfico de drogas era un negocio familiar arraigado especialmente para los Zambada. Estos antecedentes familiares y relaciones cercanas son fundamentales para comprender el contexto en el que José Rodrigo Arechiga se desenvolvió y cómo estos factores podrían haber influido en sus decisiones y acciones posteriores en el mundo del narco. A pesar de sus intentos iniciales por seguir caminos más convencionales, José Rodrigo Arechiga, alias el chino Anthrax, terminó incursionando en el peligroso mundo del narcotráfico en México. Su deseo inicial era convertirse en piloto, pero este sueño se vio truncado cuando no pasó su examen médico. Luego optó por estudiar arquitectura, pero su situación económica se complicó y tuvo que abandonar sus estudios. Fue en este punto donde Arechiga se vio atraído por las oportunidades que el negocio del narcotráfico podía ofrecerle. Comenzó a involucrarse en el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Sus primeras actividades dentro del cartel estuvieron relacionadas con coordinar envíos y supervisar la logística de mercancías,
demostrando habilidades para la organización y el manejo de operaciones ilícitas. Con el tiempo, Arechiga adquirió destrezas y conocimientos en el trasiego de drogas, aprendiendo los entresijos del negocio y estableciendo conexiones dentro de la organización. Su ascenso en el cartel de Sinaloa fue rápido y contundente, ganándose la confianza de los líderes y destacando por su capacidad para llevar a cabo operaciones de manera eficiente y discreta. Estas primeras etapas de su carrera criminal marcaron el inicio de una trayectoria ascendente en el mundo del narcotráfico, donde Arechiga demostró su astucia, habilidades estratégicas y determinación para escalar posiciones dentro de la jerarquía del cartel. Su ingreso al negocio del narcotráfico representó un giro radical en su vida, llevándolo por un camino marcado por la violencia y la ilegalidad. José Rodrigo Arechiga, también conocido como el Chino Andrax, se destacó dentro del cartel de Sinaloa por su escalada en la jerarquía delictiva y su participación en acciones violentas. Su ascenso en el cartel estuvo marcado por una postura cada vez más agresiva y su liderazgo en un grupo de sicarios conocidos como los Andrax, famosos por su brutalidad y eficacia en el mundo del crimen organizado. Arechiga no tardó en ganarse la reputación de ser un hombre implacable y despiadado. Se destacó en diversos conflictos armados dentro del cartel, donde demostró su habilidad para manejar situaciones de alto riesgo y tomar decisiones estratégicas rápidas. Su participación en estos enfrentamientos le valió el respeto y la admiración de sus superiores y compañeros delincuentes. Su relación con otros grupos delictivos también fue crucial en su ascenso. Arechiga estableció alianzas tácticas y colaboraciones con organizaciones afines al cartel de Sinaloa, ampliando así su influencia y poder en el mundo criminal. Esto le permitió expandir sus operaciones y aumentar su presencia en diferentes regiones de México y más allá de sus fronteras. La violencia fue una herramienta clave en la carrera de Arechiga. No solo participó en enfrentamientos directos con rivales del cartel, sino que también se destacó por su crueldad y brutalidad en la forma en que ejecutaba sus acciones. Los cadáveres mutilados colgaban de puentes como advertencia, creando un aura de temor y respeto en el mundo del narco. Su liderazgo en los Andrax consolidó su posición como una figura temida y respetada dentro del cartel y más allá. La eficacia y brutalidad de este grupo de sicarios bajo su mando contribuyeron a la expansión y el dominio del cartel de Sinaloa en un periodo marcado por una intensa lucha por el control del territorio y el mercado de drogas. En resumen, la escalada de violencia y el ascenso de José Rodrigo Arechiga en el cartel de Sinaloa están estrechamente ligados a su liderazgo en los Andrax, su participación en conflictos armados y su capacidad para establecer alianzas estratégicas en el mundo del crimen organizado. La detención de José Rodrigo Arechiga, alias el Chino Andrax, en Holanda marcó un hito crucial en su carrera criminal. Las autoridades holandesas, en colaboración con agencias internacionales de seguridad, lograron ubicar y capturar al fugitivo mexicano, quien había escapado de la justicia durante un tiempo significativo. Este arresto se llevó a cabo con un gran despliegue de operaciones policiales debido a la peligrosidad y notoriedad del individuo en el mundo del crimen organizado. Tras su detención en Holanda, Arechiga enfrentó un proceso legal complejo que culminó con su extradición a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses presentaron una serie de acusaciones en su contra que incluían cargos por narcotráfico, participación en actividades violentas y liderazgo en organizaciones criminales. Durante el juicio se expusieron pruebas contundentes sobre las actividades delictivas de Arechiga, incluyendo testimonios de colaboradores, evidencia física y registros de comunicaciones. Las acusaciones de narcotráfico y la participación en actos de violencia fueron fundamentales para sustentar la solicitud de condena por parte de la Fiscalía. El proceso legal fue seguido de cerca por los medios de comunicación y generó gran interés tanto en México como en Estados Unidos, debido a la importancia y notoriedad de Arechiga en el mundo del narcotráfico. Finalmente, el veredicto del juicio estableció la culpabilidad de José Rodrigo Arechiga en los cargos presentados, lo que resultó en una condena significativa que reflejaba la gravedad de sus acciones y su papel en el crimen organizado.
Durante el desarrollo del juicio en Estados Unidos, José Rodrigo Arrechiga sorprendió a muchos al cambiar su posición inicial de inocencia y declararse culpable de los cargos de narcotráfico y actividades violentas que se le imputaban. Esta confesión marcó un punto de inflexión en su proceso legal, ya que reveló detalles significativos sobre su participación en el crimen organizado y su papel en el cártel de Sinaloa. Lo más destacado de esta situación fue la cooperación de Arrechiga con las autoridades estadounidenses después de su confesión. Esta colaboración fue fundamental para el desmantelamiento de redes delictivas y la captura de otros criminales vinculados al narcotráfico. Arrechiga proporcionó información detallada sobre operaciones ilícitas, rutas de tráfico de drogas, nombres de contactos clave y estructuras organizativas dentro del cartel. El impacto de su cooperación se sintió a nivel internacional, ya que las autoridades pudieron realizar operativos coordinados y estratégicos basados en la información proporcionada por Arrechiga. Se logró desbaratar importantes eslabones de la cadena del narcotráfico. Se realizaron numerosas detenciones y se confiscaron grandes cantidades de drogas y activos ilícitos. Además, la cooperación de Arrechiga permitió una mayor comprensión de la dinámica del crimen organizado, las conexiones entre diferentes grupos delictivos y las tácticas utilizadas para eludir la ley. Esto contribuyó significativamente a los esfuerzos de las autoridades para combatir el narcotráfico y reducir la influencia de los carteles en la región. En última instancia, la decisión de Arrechiga de colaborar con las autoridades fue un factor determinante en su sentencia, ya que su cooperación se tuvo en cuenta al momento de dictar la condena final, lo que refleja la importancia y el valor de la información proporcionada para el sistema de justicia y la lucha contra el crimen organizado. Después de cumplir parte de su condena en Estados Unidos y colaborar con las autoridades, José Rodrigo Arrechiga, el chino Andrax, fue puesto en libertad condicional y se le permitió regresar a México. Su regreso generó especulaciones y preguntas sobre las razones detrás de esta decisión y los motivos que podrían haber llevado a su posterior asesinato. Algunos sugirieron que Arrechiga regresó a México en busca de seguridad o para reconectar con su familia y sus raíces, mientras que otros especularon que tenía información importante sobre el mundo del crimen organizado y estaba cumpliendo una misión en su regreso al país. También se planteó la posibilidad de que buscara reconciliación con antiguos aliados o pretendiera retomar actividades ilícitas. Sin embargo, 10 días después de su llegada a México, Arrechiga fue asesinado en circunstancias violentas. Las teorías sobre los motivos detrás de su muerte incluyen posibles represalias por parte de grupos rivales o antiguos enemigos dentro del mundo criminal. También se ha mencionado la posibilidad de que su regreso y presencia en Culiacán representaran una amenaza para ciertos intereses o fuerzas dentro del panorama delictivo de la región. En definitiva, la liberación condicional y el regreso de Arrechiga a México fueron eventos que generaron intriga y debate, mientras que su posterior asesinato dejó una serie de incógnitas sobre las circunstancias y motivaciones detrás de este trágico desenlace en la vida del conocido narcotraficante. La muerte de José Rodrigo Arrechiga, el chino Andrax, fue un evento violento que sacudió al mundo del crimen organizado en México. Sucedió de manera abrupta y brutal cuando Arrechiga, su hermana y su cuñado fueron atacados por pistoleros enmascarados en Culiacán. Los informes indican que la noche del 14 de mayo del año 2020, Arrechiga se encontraba en casa de su hermana junto con su cuñado. De repente, un grupo de hombres armados irrumpió en la residencia y comenzó a disparar indiscriminadamente. Arrechiga, siempre preparado para enfrentar situaciones de peligro, respondió al ataque con disparos, pero rápidamente quedó sin munición. Los pistoleros tomaron a los tres como rehenes y los llevaron a un todoterreno negro. Al amanecer del día siguiente, los cuerpos de Arrechiga, su hermana y su cuñado fueron descubiertos en el vehículo. La escena del crimen fue caótica y las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los motivos detrás de este sangriento suceso. Las especulaciones sobre los responsables y los motivos del asesinato de Arrechiga son variadas y complejas. Algunos sugieren que pudo tratarse de represalias por parte de grupos rivales del cártel de Sinaloa, enemistados con Arrechiga debido a su histórica participación en el cartel y sus acciones violentas. Otros apuntan a posibles venganzas personales o ajustes de cuentas dentro del mundo del narcotráfico
donde las traiciones y rivalidades son moneda corriente. Además, se barajan hipótesis sobre la participación de grupos remanentes de los Beltrán Leiva o incluso del Cártel de Tijuana, que podrían haber querido cobrar cuentas pendientes con Arechiga. Sin embargo, hasta la fecha no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre los responsables y los motivos exactos detrás de este violento ataque que acabó con la vida del temido narcotraficante. Y hasta aquí el video de hoy. No se olviden de suscribirse y dejar un like. Hasta la próxima.